Bienvenidas y bienvenidos una semana más a mi canal. Esto es Atrapado en Comala, yo soy Jorge y cuando estéis viendo este vídeo, muy probablemente o ya ha empezado o está al punto de empezar la Feria del Libro de Madrid 2025. Y yo estaré trabajando estas 2 semanas y media allí, estaré en la caseta 341 por si me queréis venir a ver y hablar de libros y que os recomiendo algunos libros. Y si no podéis, pues he decidido grabar este vídeo para recomendaros los libros que yo estaré, algunos de los libros que yo voy a recomendar en la Feria del Libro, que son pues algunos de los libros que yo siempre suelo recomendar en la librería en la que trabajo, porque son libros que me han gustado mucho y que pienso que pueden gustar a mucha gente. Entonces, cuando alguien a quien creo que le puede cuadrar algunos de estos libros, pues son algunos de esos que yo siempre tiro como recomendación, porque son libros que yo quiero que se lean. Entonces hoy os voy a hablar de algunos de ellos. El primer libro que he elegido es Las Tempestálidas, de Gospodinov, porque yo necesito redimirme con este libro, y os lo voy a explicar. A ver, yo este libro lo leí el año pasado, en 2024, de hecho fue en mayo, o sea que hace justo un año que lo terminé, y este libro no entró en mi top 10 de mejores lecturas del año. Bueno, no hay un solo día en el que yo no me arrepienta de esto, porque ahora lo pienso y realmente es un libro que es que fácilmente le da 20 vueltas a mi top 8, incluso mi top 9 de mejores lecturas del año, y es un libro que cuanto más tiempo va pasando, más me gusta. Sigo pensando muchísimo en él, sigo recordando cosas absolutamente maravillosas de este libro que me fascinaron, y vamos, es que tengo clarísimo que si ahora mismo tuviese que rehacer este top, yo creo que este libro, vamos, estaría de cabeza en mi top 3 de las mejores lecturas. Para que veáis cómo el top de mejores lecturas al final es un producto del momento exacto en el que lo haces, pero luego los libros van creciendo en tu memoria o se van haciendo más pequeños, y libros que en un principio pensaste que te habían gustado mucho, luego no lo recuerdas tanto, sientes que a la larga no te han aportado tanto. Bueno, pues con este me pasó todo lo contrario. Cada vez que pienso en él me va gustando más, y de hecho me gustaría releerlo porque de verdad que es un libro maravilloso, y es que os lo quiero recomendar. Vale, a ver, el argumento, muy sintéticamente, nos cuenta la historia de Agustín, que es un hombre que abre un cronorefugio en Zúrich. Un cronorefugio es una clínica que en un principio empieza siendo pues para personas con Alzheimer o con demencia senil, o bueno, en fin, con enfermedades degenerativas de la memoria, ¿no? Entonces, en este cronorefugio, en cada planta de este edificio pues se recrean diferentes décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, cada persona bueno, que es un paciente, ¿no?, que ingresa a esta clínica, pues va a entrar en la planta que esté recreando la época en la que más feliz ha sido él en su vida. Una década que recuerde especialmente, que tenga muy buenos recuerdos. Entonces todo se pone, digamos, como a gusto del paciente. O sea, se recrea todo lo que él hizo en esos años, ¿no? Pues cómo era la cama en la que dormía, de qué material estaba hecho, qué comía, para que, digamos, que los diferentes estímulos, tanto visuales como los olores, auditivos, la música, etcétera, o sea, todo este conjunto de estímulos vayan despertando poco a poco algunos de esos recuerdos que se van apagando por culpa de la enfermedad. Y aunque obviamente no son enfermedades que no tienen cura, sino que es un proceso degenerativo, pues que al menos pues, estos últimos meses de vida o años de vida los pase en un entorno feliz, que le generen, bueno, pues estas sensaciones tan agradables, aunque en muchos casos pues no sepan por qué, ¿no? Simplemente están ahí. ¿Qué pasa? Que esto no se queda aquí, evidentemente. Esto, claro, imaginaros lo que es eso, ¿no? Es como prácticamente viajar en el tiempo. Entonces esto es algo muy jugoso, y muchas personas sanas van a empezar a solicitar el ingreso en estas clínicas. Digo en estas clínicas porque empieza siendo una, pero cada vez se van abriendo más, y de Zurich pues van a empezar también a extenderse por otras ciudades europeas. Y como digo, muchas personas sanas pues empiezan a solicitar el ingreso en estos cronorefugios, porque, bueno, pues para qué vivir en un presente que empieza cada vez a complicarse más, dirigiéndonos hacia un futuro tan incierto y rodeado de tanta incertidumbre, si podemos escapar, ¿no?, y utilizar como medio de evasión pues un viaje al pasado y estar en un lugar que recrea otra época y vivir pues felices, pensando, bueno, pues que estamos de repente en los años 50. Es decir, aquí el tiempo se convierte en un elemento físico, o sea, el tiempo es un lugar al que tú vas, ¿no? Entonces, este libro,
por esto y por muchas otras cosas, cambia por completo la percepción que tú tienes del tiempo, que a mí las novelas que hablan del tiempo pues me fascinan. Como muchos sabréis, una de mis lecturas actuales está siendo La montaña mágica de Thomas Mann, que es la gran novela sobre el tiempo. La estoy disfrutando muchísimo, ya hablaré de ella cuando corresponda. Voy por las 700 y pico, o sea, me faltan unas 300 páginas. Me está encantando y de hecho Las Tempestalidas está muy influenciada por La montaña mágica de Thomas Mann en muchas referencias, y me encantará releer Las Tempestalidas después de haber terminado La montaña mágica, porque voy a ver muchísimas más relaciones. Además es un libro en el que hay muchísima intertextualidad, hay referencias a Ana Karenina, a Cien años de soledad, a La metamorfosis de Kafka y a muchas otras obras más. A todos los que os guste la intertextualidad o esas relaciones entre textos, este libro os va a flipar. Lo que más recuerdo son todas las reflexiones que hay en torno al tiempo y la memoria, que son los dos grandes temas de la novela, y dos temas que a mí es que me fascinan los dos, entonces es que no había manera de que este libro no me fascinase. De hecho, el primer tercio lo recuerdo fantástico, y yo sé que si el resto de la novela hubiese seguido un poco en esa línea, este libro sería ahora mismo mi libro favorito de la vida, o sea, vamos, de todos los que he leído en toda mi vida. Es verdad que no es así, que luego según va avanzando hay partes que me cuestan un poco más, que se me hicieron más densas, por eso cuando terminé el libro consideré que igual como experiencia lectora no había sido redonda. Pero siendo objetivo, el libro es fantástico de principio a fin, es absolutamente fascinante, tiene una calidad literaria altísima, y todas las reflexiones sobre el tiempo y la memoria es que las sigo recordando y tienen una fuerza que es bestial. O sea, habla sobre la idealización del pasado, sobre lo mentirosa que es nuestra memoria, ¿no? Y cómo siempre rellenamos pues todos los huecos que hay en nuestra memoria con ficciones, ¿no? El pasado es una historia que nosotros nos autocontamos, y hay una frase que me encanta, a ver si la recuerdo bien, que la he buscado hace poco, que va en esa línea y dice algo así como: el pasado no es solo aquello que te ha ocurrido, a veces es aquello que solo has imaginado. O sea, la fuerza que tiene esta frase, y muchísimas más, y mirad cómo lo tengo de post-it. Es un libro increíble que de verdad os recomiendo muchísimo que leáis, porque es que merece un montón la pena. Bueno, a absolutamente a nadie le extrañará que dos de los libros que más recomiendo y con los que más pesado soy son las dos únicas novelas que he leído por ahora de Agustín Gómez Zarcos, quien se está convirtiendo en uno de mis autores favoritos. Pues estoy hablando del Cordero Carnívoro y de Ana No. Bueno, Agustín Gómez Zarcos fue un escritor español, pero que estuvo exiliado en Francia, y por tanto toda su obra narrativa la escribió en francés. En España empezó como dramaturgo, escribió alguna obra de teatro, pero por culpa de la censura pues no pudo prosperar, por tanto se exilió a Francia, y allí, escribiendo en francés, o sea, despojado de su lengua, pues lo que hizo fue reivindicar la tradición española y la riqueza cultural y literaria de nuestro país, como digo, escribiendo en francés. Y allí fue, bueno, es un escritor importantísimo, que estuvo nominado a los premios más prestigiosos del país. Su obra se estudia en los liceos franceses, en cambio aquí es uno de los grandes desconocidos. Siempre lo digo, por favor, esto tiene que cambiar ya, porque es un escritor extraordinario, súper vanguardista, y que escribe narrativa de posguerra, en el sentido de que habla de este periodo, ¿no? de la dictadura franquista y todo el periodo de posguerra española. Pero es súper diferente a todas las novelas que se hacían aquí, claro, evidentemente, pero también muy diferente a todas las novelas que se hicieron posteriormente, después de la muerte de Franco, en este país. El Cordero Carnívoro es una historia narrada en primera persona por el protagonista, que es un muchacho de unos 25 años, que regresa del exilio a su casa familiar en un pueblo de Almería. Cuando llega está absolutamente solo, pero la empieza a limpiar y a poner bonita porque está esperando un ansiado reencuentro con quien fue su gran amor, que no es otro que su hermano Antonio. Porque sí, El Cordero Carnívoro es una historia que nos cuenta la relación incestuosa entre dos hermanos, además desde que ambos son pues muy pequeños. Pero no os quedéis con eso, o sea, no os quedéis con que es una historia de incesto, porque tiene muchísimo más, es una historia extraordinaria. Pero, siempre lo digo, si para vosotros el incesto es un tema tabú, pues no os acerquéis a este libro, porque sí que pone ahí el foco, las relaciones son muy explícitas, y en muchas ocasiones pues roza la novela erótica. Pero si esto lo podéis soportar,
por favor, leed este libro porque de verdad que es extraordinario y todo lo que rodea a estos dos personajes es absolutamente sublime. Desde la casa, ese lugar a veces casi claustrofóbico donde vive esta familia, que es una familia burguesa, pero venida a menos, porque bueno, eran republicanos, entonces pues son los vencidos, ¿no? de la guerra civil. La fortuna pues les empieza a acabar, bueno, el padre es un personaje que desde que acabó la guerra está prácticamente más muerto que vivo. La madre es un personaje extraordinario, ya lo he dicho más veces, pero lo repito, uno de mis personajes, yo creo que mi personaje femenino favorito de toda la literatura, es extraordinaria. El otro gran personaje femenino importante, que es Clara, la criada, también es absolutamente espectacular. Y es que todo en este libro es increíble. Los diálogos son maravillosos, o sea, no hay un diálogo mediocre, son todos de verdad que es que yo alucinaba leyendo la calidad que tenían los diálogos. Las descripciones son también impresionantes, o sea, las descripciones de este libro me parecen una masterclass de cómo hacer buena literatura, literatura de calidad, literatura con mayúsculas. Si os interesa escribir, de verdad, echad un vistazo a este libro y cómo están escritas las narraciones, porque es una gozada leerlo, o sea, es que formalmente es exquisito y es una delicia para los sentidos realmente leer este libro. Y es una novela muy simbólica, o sea, en la narración nos encontramos un montón de elementos simbólicos cargados de muchísimo significado y la lectura simbólica de esta novela, si te vas fijando y vas entendiendo y tal, es súper rica, aunque probablemente en una primera lectura se te pasen muchas cosas y haya que volver a leerla. Yo lo haré para realmente entender todo bien, pero es que no sé qué más deciros, me pareció fascinante, lo tiene todo y es uno de mis libros favoritos en general, o sea, de mi vida. Ana no es una novela más triste, realmente, sufres mucho con la protagonista, pero también es menos impactante, menos rupturista, menos excesiva que El Cordero Carnívoro, entonces quizás sea una muy buena opción para empezar por el escritor, si os interesa acercaros al estilo de Agustín Gómez Arcos, que es un estilo bastante peculiar, pero bellísimo. Quizás sí que sea una mejor puerta de entrada. Esta novela, bueno, no me voy a alargar mucho porque he subido en el último vídeo de mi canal, es una reseña en la que hablo largo y tendido de este libro, pero básicamente nos cuenta la historia de una mujer anciana que se llama Ana Paucha, tiene 75 años, vive en un pueblo de Almería y lleva muchos años, más de 30, desde que acabó la guerra, prácticamente recluida en su casa, porque en la guerra pues perdió a su marido y a sus hijos. Ella tenía 3 hijos, 2 murieron también en la guerra, igual que su marido, y el tercero, el pequeño, pues está en una cárcel al norte del país. Entonces la historia comienza cuando Ana no, pues sintiendo ya la llamada de la muerte, lo que hace es dejar su casa muy limpia, hacer un bizcocho de anís, como le gustaban a su hijo pequeño, y coger ese bizcocho y recorrerse toda la península, desde el sur hasta el norte, para reencontrarse con su hijo, poder darle ese bizcocho que le hacía cuando era pequeño y le gustaba tanto, y despedirse de él, ¿no? Y reencontrarse también con la muerte, que es un personaje pues alegórico, que tiene mucha importancia también en la novela. Entonces, bueno, pues en este viaje lo que se nos va mostrando un poco es la situación de España en los últimos años de la posguerra. De hecho, sale Franco también en la novela. Esa escena es impresionante, a lo mejor la leo ahora porque es muy divertida. Bueno, al final este viaje, ¿no?, que hace también es un viaje, digamos, identitario, porque es una mujer a la que le fue absolutamente negada su identidad, por eso el título del libro, ¿no?, Ana no, y en este viaje pues va forjando su identidad, va autodescubriéndose, ¿no?, y es un viaje triste, pero absolutamente precioso, y he decidido que sí que os voy a buscar la escena en la que habla de Franco, porque a mí me pareció súper divertida. Aparece glorioso, gloria de sangre y de fuerza. Debería ser gigantesco, inmenso en estatura y esplendor, cósmico por su seducción, divino por su bizarría. Pero no. Es pequeño, contrahecho, canijo, viejo. Innumerables arrugas le invaden la cara. Gestos inconexos. Ninguna sincronización entre el hombre y el glorioso personaje. Artilugio oxidado que reanuda sus movimientos a trompicones. Sombra de una realidad antaño viva envuelta en otra más real que él mismo, la de su enfermedad. A pesar del uniforme de generalísimo, de las condecoraciones que le cubren el pecho menguado, de los cordones y cintas que lo circundan como un lujoso paquete, su enfermedad mortal se amotina y se exhibe como si fuera ella, solo ella, quien se presenta ante la multitud.
Los vítores de entusiasmo que lo reciben pronto se van trocando en afligidos lamentos plañideros. Su gloria se encoge, se hace temporal, irrisoria. Flor de humo, cadáver que sonríe desde el otro lado de la vida, como saludando a un tiempo que le hubiera hecho el favor de detenerse ante él. Tiempo de muerte. Nadie puede evitarlo, ni su mujer, estrangulada por las perlas, ni su estado mayor, con perfiles de buitres, ni su heredero Borbón, insulso y amarillento como una mayonesa cortada. Entre todos mantienen esa descomposición en miniatura, esa agonía enana. En vano, el sol de esa tarde otoñal revela, despiadado, la putrefacción de los tejidos tras la sequedad traslúcida de la piel. Y atentos a esta frase. Los huevos de los gusanos que han de comérselo están a punto de eclosionar. ¡Guau! Me parece una narración extraordinaria, súper bella y súper divertida. O sea, de verdad es que, bueno, este fragmento me hace muchísima gracia, lo leo de vez en cuando porque es que me parto el culo. Bueno, otro libro que me gusta mucho recomendar porque me parece extraordinario es Agua Dulce de Awake Emesi, es una novela nigeriana. Aunque tengo que reconocer que este libro lo recomiendo menos porque creo que no va a gustar. Bueno, de hecho tengo muy claro que es un libro que no va a gustar a todo el mundo porque es un libro bastante raro. Hablando en plata es una fumada tremenda. Pero merece muchísimo la pena leerlo porque yo creo que desde luego no va a dejar indiferente a nadie. Igual no entiendes nada, te parece una ida de olla tremenda. O por el contrario, lo mismo te fascina, te dejas arrastrar por este viaje y te deslumbra, que es lo que me ocurrió a mí. Este libro estuvo entre mis mejores lecturas del año 2023, lo leí en 2023, y a mí me parece maravilloso, aunque es una recomendación con cuidado, porque tienes que ir con la mente muy abierta realmente para leer este libro. Este libro nos habla de Ada, que es una niña nigeriana, que de alguna manera, digamos, en la sinopsis pone literalmente que nace con un pie en el otro lado, lo que significa pues que nace medio muerta, medio viva, o sea, que nace viva, pero que ha estado al punto de nacer muerta. Y entonces, por, digamos, esta condición especial, pues no se cerró una puerta que se tenía que haber cerrado en el momento de su nacimiento, y entraron en ella unas deidades, ¿no? Las llaman así, que además son les narradores de la historia. Les narradores porque no tienen género, de hecho la novela está escrita por ellos en género neutro. Es una de las cosas que pues a nivel formal y de narración llama mucho la atención. Yo creo que es la primera novela que leo en la que se utiliza el neutro, y además narradores en plural, ¿no? Porque narran desde un nosotros, bueno, en este caso desde un nosotres, si no estoy recordando mal, sí, nosotres. La primera vez que nuestra madre vino a buscarnos, gritamos. Nosotros teníamos 3 años y ella era una serpiente enroscada sobre las baldosas del baño a la espera. Pero habíamos pasado los últimos años creyendo en nuestro cuerpo, pensando que nuestra madre era otra, una humana delgada que se ponía colorete en los pómulos y llevaba unas gafas enormes de culo de vaso. Y por lo tanto gritamos. Los confines no están tan claros cuando se es nuevo. Existió un tiempo anterior a que tuviéramos cuerpo, cuando éste aún se construía célula a célula dentro de la mujer delgada, produciendo órganos, creando sistemas meticulosamente. Bueno, el caso es que esta niña crece con estas deidades dentro de su interior, y poco a poco, según va creciendo, van a ir tomando el control de ella, ¿no? Cada vez, pues, una de estas deidades va a tener, digamos, va a estar más en un primer plano que las demás, dejando a las demás un poco relegadas, y va a ir tomando el control de la mente de Ada y va a ser un poco quien guíe sus actos. Entonces ella, claro, la pobre no entiende nada porque tiene como múltiples personalidades. Entiendo que esto pues habla mucho de la salud mental, ¿no? Es una metáfora de las enfermedades mentales. También habla mucho sobre el género, sobre el no binarismo, sobre la construcción del género, y cosas muy interesantes, pero que desde luego no a todo el mundo le va a gustar. Pero si queréis leer algo arriesgado que os rompa la cabeza, yo creo que es un muy buen libro, que desde luego, como digo, indiferentes nos va a dejar, pero vamos, ni por asomo. O sea, a mí me encantó, la verdad. Otro libro que también recomiendo a veces, aunque tampoco es para todo el mundo, y también hay que recomendarlo con cierto cuidado y sabiendo a quién se lo estás recomendando, es La hora de la estrella de Clarice Lispector. Que bueno, ya sabéis que a mí esta novela me maravilló, y también os la recomiendo mucho a todas aquellas personas que os interese escribir,
que os interese la escritura, porque el uso del narrador en esta novela es magistral. O sea, yo creo que es una gran novela para aprender, ¿no? Sobre cómo el papel del narrador y el uso que tú hagas consciente del narrador, pues puede dar muchísimo juego. En este caso tenemos a un narrador metaliterario, ¿no? O sea, en esta novela Clarice Lispector nos cuenta la historia de una muchacha cualquiera, que podría ser cualquier persona, una chica que vive en Río de Janeiro, pero que no tiene absolutamente nada especial, es una persona absolutamente anodina, que sin embargo el narrador que nos cuenta la historia de esta chica es un hombre, ¿no? Que se llama Rodrigo S.M., es un narrador autoconsciente, es decir, un narrador metaliterario, que al mismo tiempo que va escribiendo sobre ella, que nos explica los motivos por los que elige a esta chica para contar su historia, nos va mostrando cuáles son las decisiones que va tomando, ¿no? Las decisiones narrativas, estilísticas, y cómo va construyendo este personaje. Entonces, tanto como construcción del narrador y como construcción del personaje, creo que es una novela interesantísima que a todos quienes escribáis os va a realmente, yo creo que aportar muchísimo. Y el narrador pues nos cuenta la historia de esta chica porque dice que ella también tiene derecho al grito, ¿no? Su historia también merece ser contada, ¿por qué no? Es decir, es una persona, ya digo, que no tiene absolutamente nada, que no es guapa, vive en unas condiciones súper precarias, lleva una existencia pues bastante triste, la verdad, y bastante penosa, sin que ella misma no sea realmente ni consciente, ¿no? Pues lo realmente insignificante que es su vida y las condiciones en las que vive. Pero, bueno, pues él precisamente al poner el foco sobre ella y al ir construyendo a esta chica que se llama Macabea, pues lo que hace es convertir una vida que no tiene nada, que prácticamente no hay de dónde sacar, en una vida pues absolutamente trascendente, porque la convierte en literatura, que no hay nada más trascendente ni nada que perdure más en el tiempo, ¿no? Una historia, ya digo, interesantísima, bellísima y una muy buena puerta de entrada a Clarice Lispector, una autora que es un poco compleja por muchos motivos, ¿no? Por la gran carga filosófica que suele haber en sus obras, por lo fragmentada que suele ser su narración, por todas las divagaciones, pero este libro, dentro de su obra, yo creo que destaca precisamente por ser mucho más accesible, por estar escrito de una manera bastante más sencilla. Esto tiene mucho que ver precisamente con este narrador, ¿no? La historia que nos cuenta, él intenta precisamente que sea sencilla y que sea entendible y que sea accesible. Entonces, bueno, es la última obra que escribió, pero yo os recomiendo mucho empezar por esta si os queréis acercar a la maravillosa Clarice Lispector. Y por último os voy a hablar de otra novela con la que yo creo que ya también he dado bastante la turra por aquí, pero bueno, lo voy a hacer una vez más, y es Quebrada, de Mariana Travagio, creo que se pronuncia así, Travagio, bueno, no lo sé. Es una autora argentina del siglo XXI, esta novela es bastante reciente, y a mí también me gustó muchísimo, me recordó un montón a Juan Rulfo, ¿no? en el estilo, mucho a los cuentos, sobre todo a los cuentos del Llano en Llamas, también un poco a Pedro Páramo, pero más a los cuentos del Llano en Llamas. Y bueno, nos cuenta la historia de un matrimonio que viven en una zona de Argentina que bueno, o sea, no hay nada ya, es una tierra seca, árida, no da frutos, no hay trabajo, no se puede vivir prácticamente. El único hijo que tuvieron se marchó, si no recuerdo mal, con el hermano de ella, de la protagonista, que se llama Lina, Lina y el marido relicario. Y entonces, bueno, están solos allí y la mujer, Lina, decide que ya está bien, hombre, que es insoportable vivir ahí en esas condiciones y que se quiere marchar y se tienen que ir a otro sitio, ¿no? A buscarse la vida y pues a poder subsistir, porque es que ya está, o sea, es que no, el sitio en el que están ya no da más. ¿Qué pasa? Que su marido que él no se va de allí, que sus padres están allí, que a los muertos no se les abandona, que tienen allí su casa, su vida, tal, y que no. Bueno, pues ella dice, bueno, pues usted, señor, se queda aquí con sus padres muertos y con lo que le dé la gana y yo me voy. Entonces Lina sola se va, inicia un viaje, ¿no? Un viaje físico que también tiene mucho de viaje interior, como los buenos viajes en la literatura, pues a buscar un lugar en el que poder encontrar un trabajo y pues un lugar más próspero, ¿no? Para poder vivir. ¿Qué pasa? Que su marido, en cuanto ve que se ha ido y que se ha quedado solo, dice, pero bueno, ¿qué hago yo aquí? Con mis padres muertos, que por mucho que hable con ellos, están muertos y no me pueden responder, y sin mi mujer. Entonces, un tiempo después, no recuerdo cuántos días, decide hacer lo mismo que ella y marcharse, ¿no? Detrás de ella. Entonces la novela, pues básicamente es este viaje que hacen ambos, ¿no? Por separado, pues en busca de un lugar mejor, siguiendo el río.
claro, van por separado porque llevan, o sea, llevan días, ¿no? O sea, Lina le lleva días de ventaja en el viaje a Relicario. Y un poco, pues como digo, las aventuras que van viviendo por separado. Esta novela en realidad son dos relatos interconectados, ¿no? Absolutamente interconectados, o sea, mismo universo, mismos personajes, pero sí bastante diferenciados. Y en la segunda parte, en la que no voy a entrar mucho para no spoilear nada de la trama, cambia completamente. O sea, el ambiente es otro, es una parte en la que hay mucha más tensión, hay violencia y bueno, es otra cosa completamente diferente. La experiencia lectora es casi opuesta. Pero lo que tienen en común, un estilo bellísimo. Marina Trabacio escribe impresionantemente bien y estoy deseando leer, ¿cómo se llama esta novela? Como si existiera el perdón, creo que se llama, que también es como una precuela o secuela, no está muy claro, de esta novela, que también comparte como mismo universo y creo que también algún personaje. Y todavía no la he leído, o sea que realmente tengo muchas ganas de leerla y creo que la compraré en la Feria del Libro de Madrid, que aunque esté trabajando no voy a dejar de ser consumidor y no voy a dejar de comprar también un montón de libros cuando tenga un hueco libre. Nada, espero veros por allí. Si queréis pasaros y saludarme, pues hacedlo, que me hará muchísima ilusión. Y hablamos de estos libros y de muchos otros. También me podéis recomendar en persona libros a mí. Así que allí os espero. Como digo, caseta 341. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Dejadme un like si os ha gustado. Si os gusta bueno, este vídeo, mis vídeos en general, mi canal, mi contenido, os agradecería mucho que os suscribáis al canal. Me ayudáis muchísimo a crecer. También que activéis la campanita para que YouTube os recomiende cada vez que subo un vídeo, así pues no tenéis que entrar a buscar en mi perfil a ver si he subido algo más. Y también os recuerdo que os dejaré mis redes sociales en la cajita de información. Nada, lo dicho, que muchísimas gracias, que nos vemos en la Feria del Libro y que también nos vemos en el próximo vídeo, que espero subir pronto, aunque mucho tiempo, estas semanas para grabar no voy a tener, pero será lo que se pueda y se intentará. ¡Chao!